Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo en el cual vamos a hablar sobre las capas de caché que hay en desde que el usuario hace clic en el navegador, en un enlace, hasta que llega a nuestro servidor. Y bueno, realmente necesitamos que la caché funcione bien, cosa que muchas veces se nos olvida o nos preocupamos en exceso por ella, para que nuestra página web sea rápida y pues al final el usuario tenga una buena experiencia de navegación por ella. Pero antes de comenzar, comentaros que si os suscribís, si os gusta el contenido, claro, lo agradecería muchísimo para ver cómo esto va creciendo poquito a poco. Y bueno, nada más, vamos a comenzar. Y lo primero, la agenda, que son unos puntos muy breves que vamos a ver aquí en el vídeo, en la presentación. Y lo primero es la caché APCU, que esto es caché memoria a nivel de proceso. Esta es de PHP, pero otros lenguajes tienen las suyas, ya sea de manera nativa o con alguna herramienta externa o con alguna pequeña librería o lo que sea. Pero por lo general tienen alguna caché. Después un Redis o un backend compartido. Podéis enviar Redis por un Bulky o un Dragonfly o cualquier cosa, pero viene a ser una base de datos key value muy rápida, que sea persistente. Luego la caché HTTP internal, o interna. Esto viene a nivel de aplicación. Lo entendéis cuando lleguemos al punto. Después las CDNs o reverse proxy, la edge cache o caché en el borde y la caché del navegador, que esta es la gran olvidada muchas veces, junto con la del punto 4, la de la CDN. Y bueno, la defensa en profundidad, ya que esto va por capas, como los ogros. Y primero vamos desde lo más profundo, que es la APCU, después pasamos a Redis, la HTTP internal, la de la CDN y la del navegador. Y aquí tenéis una pequeña tabla que, bueno, realmente la más rápida es la interna, la de APCU en este caso, porque estamos trabajando con PHP. La persistencia es volátil, es decir, no se transmite entre diferentes ejecuciones, procesos. Y no, y el resto pues son un poquito más lentas, aunque al nivel que estamos hablando aquí de milisegundos, como humanos no nos damos cuenta, no somos conscientes. Pero bueno, realmente son un poquito más lentas. Y nada, lo primero APCU, esto es caché a nivel de lenguaje o a nivel de proceso, y es una memoria extremadamente rápida, aunque siempre es una memoria muy pequeñita. Y bueno, también es volátil, es decir, no se comparte entre procesos. Esta memoria, al menos la APCU que he solido ver yo configurada, suele ser de 16, 24 o como mucho 32 megas, no suele ser mucho más, de modo que tampoco podemos almacenar ahí demasiada información. Y como es información volátil, pues bueno, pues normalmente no se suele almacenar ahí información realmente útil, digamos, sino es información que se utiliza muchas veces durante el proceso, o sea, durante la generación, digamos, de la página que va a ver el usuario o lo que se va a generar. Y es para lo que se utiliza ahí. Y a modo de ejemplo, en caso de Drupal, que bueno, es un CMS de PHP, ahí se guarda toda la configuración y las traducciones para tener un acceso prácticamente instantáneo, ya que puede haber miles. Y bueno, viene a ser esto, cada proceso tiene su propia memoria en APC o en proceso, así que nada. Después tenemos ya Redis, el backend compartido, o como he comentado antes, el Bulky o Dragonfly, o cualquier otro fork de Redis que os guste. Pero lo importante es que sea una caché compartida entre procesos. Y esta caché lo importante es que no llegue hasta la base de datos. Es decir, esta es la barrera que hay entre la base de datos y lo que es la sobrecarga de la base de datos, ¿vale? Que la base de datos sería nuestro origen. Y bueno, es una caché compartida y persistente, esto es lo más importante. En el caso de Redis, que se almacena en memoria, pues si reiniciamos el servidor no viene a ser caché persistente, pero ya me entendéis, que persiste entre diferentes procesos. Tiene que ser compartida entre los procesos, es key value, y hay que tener en cuenta que hay un pequeño retardo de input-output de la red, aunque esto suele ser de microsegundos a milisegundos. Pero bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta porque si llegamos a hacer miles de peticiones, que cuando una web está extremadamente mal hecha, se pueden llegar a hacer miles de peticiones a la caché para mostrar una sola página, pues ese retardo al final se va a notar.
Y bueno, como ejemplo, si tienes pues Redis o Valky como, o sea, como backend de sesiones o pues para cachear páginas web, trocitos, ¿de acuerdo? Es lo que estamos hablando aquí de trocitos. Por ejemplo, un menú, el footer o alguna sección concreta de una página web. Bueno, perdón, bueno, sí, de una página. No estamos hablando de el resultado completo, es decir, el HTML completo generado, sino de pequeñas secciones. Este es el backend compartido. Y vendría a ser algo como esto, pues la aplicación accede y dice, oye, Redis, ¿no hay información? Sí, perfecto. Toma, que no tienes, pues haz un MIS y consulta la base de datos que es el origen. Ahí no sale muy bien el check y el MIS, justo en medio, pero viene a ser eso. Y lo importante aquí es que todos los procesos, antes de consultar la base de datos, pues accedan a Redis o a la base de datos que vosotros tengáis o el sistema que tengáis como caché para poder comprobar ahí si existe o no antes de sobrecargar el origen, es decir, nuestra base de datos que está en amarillo aquí en este ejemplo de consultas. Es decir, la idea es quitarle carga a la base de datos. Por eso tampoco suele ser algo bueno que la propia caché esté en la propia base de datos, porque la idea es quitarle carga. Y bueno, aquí está el hit versus miss, es decir, el hit es cuando se obtiene el dato y el miss es cuando no está, con lo cual hay que volver a hacer la generación y almacenarlo. Y aquí pues hay diferentes estrategias que prácticamente la que siempre hacemos la caché aside, es decir, nuestro framework o nuestra herramienta o lo que sea se encarga de gestionarlo y nosotros nos olvidamos por completo. Y ya está. Y luego está la que se escribe en caché y en base de datos al mismo tiempo, o la que se escribe en caché y después se actualiza la base de datos. Esto suele ser algo más habitual cuando son sistemas de muchísima carga y en lugar de actualizar la entidad en la base de datos, primero se actualiza en la caché para ya ir sirviendo la nueva caché con la información actualizada y después almacenamos en base de datos. Esto puede llegar a ser algún problemita, pero bueno, está ahí como una de las estrategias. La caché interna de HTTP. Esto viene a ser caché a nivel de aplicación. Es decir, cuando ya tenemos todo el HTML generado, cogemos la respuesta completa del HTML, la guardamos en Redis o en nuestro sistema de almacenamiento de cachés y ya está. Y somos felices y listo. Y cuando el usuario vaya a pedir esa información, se le sirve desde ahí y ya está. No hay ningún problemita, todo va fantásticamente rápido y todo el mundo es feliz. Nosotros, porque no se nos sobrecarga el servidor, y el usuario, porque accede a la información prácticamente al instante. Y esta vive a nivel de runtime de la aplicación, como comento ahí. Y la idea es no sobrecargar para nada el servidor, o hacerlo lo más ligero posible y que todo vaya lo más rápido posible. Y bueno, esta caché, pues en diferencia, esta capa de caché, en diferencia de la anterior, es que aquí no se almacena en trocitos, sino que se almacena todo completo. Y viene a ser así. Se hace una petición al servidor y dice, ¿tienes esta URL cacheada? Sí, estupendo. Aquí tienes, se ha hecho un hit, te doy la respuesta y ahí tienes el HTML. Que no, pues hay que ejecutar todo el proceso de ejecutar la aplicación, generar, bueno, comprobar qué es lo que está o no está almacenado en caché, por eso de los trocitos que he comentado antes. Y nada, simplemente generarlo todo. Por último, almacenar en caché y devolvérselo al usuario. Después tenemos la del CDN o Reverse Proxy, que esta junto a la del navegador suele ser la gran olvidada por los desarrolladores de backend. Ahí me incluyo yo. Y esta es la caché en el borde o en el edge. Y viene a ser utilizar pues una CDN como Cloudflare, Fastly, Akamai o lo que os apetezca. O un Varnish o un Nginx si lo queréis configurar vosotros mismos para que el usuario no tenga que ni siquiera, bueno, para que la petición del usuario ni siquiera tenga que llegar a acceder al servidor donde está nuestra aplicación, sino que esta caché directamente se la sirve. De hecho, esta caché puede tener una latencia muy reducida si nuestra aplicación o nuestra página web es consultada a nivel global y, por ejemplo, yo tengo el servidor en España y me va a hacer una petición alguien que esté en Argentina, Colombia o Estados Unidos o, no sé, México o cualquier país. Y con la caché Edge o con la caché en el borde, con una CDN o un reverse proxy, lo que nos permite es, si mi servidor está en España, yo me monto una pequeña CDN o un pequeño reverse proxy o como lo queráis llamar, en Colombia, Argentina o donde sea, y cuando una persona de esos países va a acceder a mi web, no tiene que venirse hasta España y luego tiene que retornarle todo. Que eso también es una latencia brutal.
De modo que como ya hay un servidor con la información en su país, la latencia es prácticamente mínima y la carga es prácticamente instantánea. Esto es algo muy rápido. Y viene a ser así. El usuario hace una petición, ¿está en la CDN o está justo ahí en el bordecito? Sí, entonces se le devuelve. Que no, es un caché miss y se accede a lo que es la aplicación. Y ya comienza todo el proceso que hemos comentado antes. ¿El servidor tiene la respuesta HTTP cacheada? Sí, perfecto. Si no, a generarlo todo otra vez. Y bueno, aquí entran luego las headers de caché. Esto es algo extremadamente importante y que nos puede ahorrar bastante dinerito, porque al final el configurar esto bien significa que se van a hacer menos consultas a nuestro servidor y prácticamente siempre el servidor es lo más caro que hay. La CDN o el reverse proxy siempre es más barato que la parte del servidor. Y aquí es importante que se cache como público siempre. El header tiene que ser public, a no ser que sea un usuario autenticado, que en ese caso siempre tiene que ir como private para no cachearlo bajo ningún concepto. Y además añadirle la no catch, que como he puesto ahí, para que tampoco lo cache el navegador. Y además aquí creo que me falta una que es no store, que no sé si la puse más adelante, pero la de no store también es importante ponerla, porque por ejemplo podemos estar en un panel administrativo, cerramos sesión y el navegador nos puede redirigir a algún lado. Pero si le damos hacia atrás, sí que se puede ver esa caché. La caché del navegador se va a poder ver. De modo que además de la private, no cache y no storage, bueno, eso es a nivel de navegador, lo comentaré más tarde, pero es importante también ponerla, la de no storage. Y eso, tenéis la de S-MaxH, por ejemplo, 3600, eso es para que la CDN lo cache por una hora, y luego el MaxH 300, que eso es pues para que el navegador lo cache durante 5 minutitos. Y lo mismo, en la siguiente no está la de XMaxH, con lo cual la CDN no va a saber realmente cómo cachearlo, de modo que va a usar la header de MaxH por defecto. Así que es importante que le indiquéis con la S la header correspondiente para el tiempo válido. Y después hay una bastante interesante que es la de Stale While Revalidate. Y esta viene muy bien, aunque también afecta a la parte del navegador. Y es por el hecho de que cuando la caché caduca, es decir, si nosotros ponemos que haya un tiempo de vida de la caché de una hora, por ejemplo, cuando la caché caduque, entonces la CDN tiene permiso, entre muchas comillas, para seguir sirviendo esa caché que está obsoleta, que está inválida. Pero la CDN va a decir, oye, esta caché está inválida, esta no es válida, pero la voy a servir y mientras la voy sirviendo le hago una petición al servidor, refresco la caché y me la vuelvo a almacenar. De esa manera reducimos la cantidad de peticiones que se hacen al origen, es decir, a nuestro servidor. Y bueno, ahora sí, la última parada, el navegador. Aquí ya es donde está el usuario haciendo clics con el ratón por todos los puñeteros lados para ver gatitos en su pantalla. O monas chinas. Y aquí tenemos la caché del navegador, que es una caché que básicamente se gestiona con las tags. Con la de MaxH, la de no cache, la de no store que he mencionado antes. Recordad el ejemplo del panel administrativo, en el cual que si estamos navegando por ahí, pues viendo información sensible, cerramos sesión y le podemos dar para atrás en el navegador y veremos esa información. Con la de no store, con ese header de cache control, eso no nos va a pasar. De modo que eso también es un problema de seguridad. Tenéis que tenerlo en cuenta. Después está la e-tag o la entity tag. Esta es una tag bastante interesante y bastante útil, aunque normalmente nadie se preocupa por ella. Yo tampoco. Después tenemos la respiración, es decir, si se almacena la caché o no, o cómo se almacena, aunque eso ya viene a ser más de temas de APIs, es decir, a los que os encante JavaScript y el frontend, seguro que manejéis esto muy bien. Y bueno, y luego está, pues, por ejemplo, el Chrome, que cachea los assets por un año, por lo general. Es decir, los JavaScript, CSS, imágenes y demás. Aunque esto por lo general se controla a nivel de servidor, pero desde el backend también tenemos cierto control indicando las headers de caché que nosotros queremos. Y bueno, la ITAG o Entity Tag, esta está muy bien porque al final es un hash que genera el servidor y le dice al navegador, oye, majo, este asset, este CSS o este JS o esta imagen o lo que sea, un vídeo o lo que os apetezca, este es su hash de validación.
de modo que tú te lo almacenas en tu memoria, en tu caché, durante un mes, un año o lo que te apetezca, o lo que yo mismo te indique como servidor. Y entonces, cuando te expire la caché, lo que tú vas a hacer es, oye, servidor, a mí me ha expirado este archivo que tenía esta ITAG, esta entity tag. ¿Esto sigue siendo válido? Y el servidor le va a decir, sí, sigue siendo válido. Ese archivo no se ha modificado. Con lo cual el navegador dice, ok, estupendo, le sigo sirviendo al usuario ese asset que para mí estaba ya obsoleto, ya estaba viejo, expirado, pero como tú me dices que esto sigue siendo válido, pues venga, se lo sigo sirviendo. Y la ITAG débil, que es la que comienza por W, es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que no se valida que el archivo sea byte a byte exacto, sino que lo que valida es que el contenido sea el mismo. De modo que el archivo puede haber cambiado, pero si el contenido es el mismo, pues bueno, pues ahí va a estar. Y realmente poquito más. Esto normalmente es tarea de los de DevOps o de los SRE encargarse de ello, pero nunca está mal saber que está ahí. También por si acaso estamos haciendo alguna validación o lo que sea, con los assets, CSS o lo que sea, pues recordad que esta ITAG es importante. Y este viene a ser el flujo que realiza el navegador para pedirle la ITAG, ¿vale? Algo tan sencillo como el navegador dice, ¿ya lo tengo en caché? No, entonces se lo pido al servidor. ¿Lo tengo en caché? Sí. ¿Está fresca o sigue siendo válida? Sí. Por lo tanto, se lo sirvo al usuario y no consumo tráfico de red. ¿Que no es válida? Entonces comprueba si la ETAG es válida o no contra el servidor. Si es válida, dice, estupendo, sigue siendo válida. Te devuelvo un 304. Tira para adelante, se lo enseñas al usuario. ¿Que se cambió en el servidor? Pues entonces me devuelves la nueva copia y se lo sirve al usuario. Y bueno, hasta aquí las diferentes capas de la caché. Espero que os haya sido útil, aunque antes de nada, un último y pequeño repaso y un par de consejos. Y este es el flujo final del navegador a la CDN, a la HTTP caché o la caché interna de HTTP, como queréis llamarle, la de Redis, la APCU y la de datos. Y bueno, vienen a ser las capas externas, el navegador y la CDN, y después las internas, la de nuestra aplicación. Es decir, lo externo no es nuestra aplicación, es a nivel de servidor y a nivel de cliente. Y lo interno es nuestro servidor a nivel de backend, de lo que tenemos que preocuparnos, bueno, a nivel de aplicación más bien, de lo que tenemos que preocuparnos como desarrolladores de backend. Y bueno, de lo otro también tenemos que preocuparnos, aunque por lo general viene siendo más responsabilidades del equipo de DevOps, SRE, infraestructura o como lo queráis llamar. Pero también deberíamos preocuparnos por ello, como desarrolladores de backend. Y los de DevOps también tienen que preocuparse de que desde la parte, bueno, DevOps, SRE, infra y demás, también deberían preocuparse que desde la parte de la aplicación se devuelvan las caches correctas y que luego se gestione bien. Que al final todo importa con el tema del dinerito. Y bueno, la diferencia aquí tenéis entre la caché fría o la caché que ya está calentita, ¿de acuerdo? Cuando no hay ningún tipo de caché, se llega hasta los datos y la latencia es alta, porque hay que generarlo absolutamente todo. Y aquí hay mucho costo por parte de la CPU, base de datos y red. Y todo lo que sea usar en exceso la parte del backend genera gastos. Y si hay que regenerar la caché completa o hay que generar la request completa, eso es caro. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Y cuando todo está cacheado, somos muy felices, la latencia es bajita, al usuario todo le va maravillosamente rápido y el coste es muy bajito. Ahí pone casi cero, pero no es cierto cuando tenéis miles de peticiones. Pero es muy, muy bajito. Y de hecho, con esto del cold cache, se puede generar un problema muy interesante, que es el problema de cache stampede o cache stampede o como lo queréis llamar. Que si os interesa, puedo hacer un vídeo, así que comentadlo en los comentarios, si os parece algo interesante. Y bueno, luego tenemos la validación, que es esto algo misión imposible, digamos. Pero bueno, aquí también se puede causar el problema del cache stampede. Y por lo general se hace en base al TTL, al time to life, que cuando llega a un límite, pues expira la caché. También está la opción de las tags, de que cuando se invalida la caché en base a una tag, se invalida y ya está.
Ahí se utiliza la estrategia de caché permanente, que eso va llenando el sistema de almacenamiento y puede ser un problema llegado a un punto. Después tenemos el tema de purgar la información de la CDN del reverse proxy y la de, y la de stale will revalidate, es decir, la de servir contenido obsoleto mientras se actualiza. En segundo plano, la caché más fresca. Y recordad la frase, aquella famosa frase que tenemos de solo hay dos cosas difíciles en desarrollo: invalidar una caché y nombrar algo. O renombrar algo, vamos. Darle un nombre. Y bueno, conclusiones. Son 5 capas. Cada capa tiene cierto, bueno, un trade-off, ¿de acuerdo? Velocidad, capacidad o compartición. La invalidación es importante y es un problema real que causa más problemas de los que parece. Los headers son muy importantes también. Y antes de antes de ponernos a optimizar como locos, tenemos que saber realmente qué es lo que tenemos que optimizar y dónde pueden estar los problemas de verdad. Y bueno, nunca cachear agresivamente. Hay que invalidar con mucha precisión para no comernos problemitas y siempre hay que medir bien qué es lo que hacemos. No preocuparos de optimizar desde el inicio, es decir, primero aseguraros de que lo que estáis haciendo funcione, después que funcione bien, y una vez que ya funciona y además funciona bien, entonces ya empecéis a preocuparos por el rendimiento. No empecéis la casa por el tejado, que muchas veces estamos haciendo el login del usuario y decimos, esto es muy lento, hay que hacerlo más rápido. No. Primero hacer que funcione bien. Y cuando ya tengáis la aplicación funcionando, al menos las secciones más básicas, entonces ya empecéis a preocuparos por el rendimiento. Y la regla de oro: la caché escala y, bueno, o reduce la latencia de red. Nunca oculta una consulta SQL lenta. O nunca oculta una aplicación lenta. Una query de 5 segundos sin caché está rota. Bueno, y la cold cache la paga el primer usuario. Ahí está el tema del cache stampede que os he comentado antes. Y nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y eso es todo. Espero que os haya gustado mucho y bueno, y os sea útil. Y eso. Y si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, pues os agradecería una suscripción y también un bonito comentario en los comentarios del vídeo de YouTube.